Ya estamos acá en la tierra de Israel, Parashá Jucat. En nuestra Parashá empieza de esta manera: habló Hashem a Moshe diciendo, este es el decreto de la Torah, Sot Jucat a Torah. Aquí en esta primera parte de la Torah se narra todos los pormenores de la incineración, sí, de la quema de la vaca roja. Una vaca roja que había que escoger, y por medio de esa vaca roja la incineraban completamente, la hacían ceniza. Esa ceniza se mezclaba con agua y con esa agua se podía purificar a los individuos que se contaminaran con la tumá de muerte, se conoce como tumat met. Hoy en día, Jajamín dicen que todo Am Israel tiene este nivel de tumá. Por eso está la prohibición de entrar a la parte del Arabait, la parte del patio del templo, donde se encuentra hoy, por causa de esta tumá que tenemos todavía. No tenemos la vaca bermeja, es la única vaca que, sí, con medio de ceniza podríamos purificarnos completamente de tumat met, de la impureza de muerte. Entonces, en este primer espacio nos encontramos con toda esta Torah. Okay. Nuestro rabino, Jacob Pérez, en el Koller, en esta semana comentando la Parashá, trajo un incidente que pasó en Francia y lo asocian muchos comentaristas con esta juká, con esta posición, y veremos por qué. En Francia, alrededor del siglo XII, del siglo XIII aproximadamente, hubo una quema, una incineración hubieron entre 20 y 24, depende de los comentaristas, entre 20 y 24 carros cargados de Talmud, de Sefer Talmud, de Sefrei Talmud, y de otros Sifrei, de otros libros sagrados, y los quemaron frente a la catedral, no me acuerdo el nombre de la catedral ahora. Ahí incineraron todos esos Talmud. En esa época fue un momento muy fuerte, un golpe muy duro, porque estamos hablando de los años 1242, en esos años no había imprenta todavía. Todos los cifres que teníamos eran escritos a mano, por copistas. De repente habían carros y carros y carros cargados de cifres. Fue una baja muy grande para Israel. Y Dafka fue precisamente en el viernes de Jucat, de Parashá Jucat. Fue en el 9 de Tammuz de 1242 en Francia, donde quemaron estas cosas. El Maguen Abraham, en su comentario al Shulchan Aruch, en el Helek Arachaim, él trae la costumbre de muchas personas que a partir de ese momento empezaron a hacer ayuno en ese día de Parashá Jucat, el viernes, no, normalmente no se ayuna los viernes, pero después de este incidente empezaron a ayunar los Yom HaShishi de cada Erev Shabbat Jucat para dolerse de alguna manera por esa baja. Fue tan grande, a nosotros hoy no nos suena muy fuerte, pero para aquella época fue una baja total prácticamente para esa zona de Europa. Hubo una discusión si en ese día se iba a decretar ayuno para toda Am Israel o no se iba a decretar ayuno para toda Am Israel. Al final hicieron una cosa que se llama como preguntas y respuestas al Shamayim, es decir, que es una cosa, habían libros con respecto a esto, Shubot, respuestas a esto, que uno hacía preguntas, Rabanim grande, se acostaban a dormir y en el sueño les revelaban la respuesta de lo que había preguntado anteriormente de acostarse a dormir. Y se preguntó por muchas personas que si había que ayunar o no había que ayunar en toda Israel a partir de ese momento. Y bueno, el decreto fue que no había que ayunar porque esto era un decreto de la Torah. ¿Cómo que un decreto de la Torah? Sí, es un decreto de la Torah y está escrito en Parashá Jucat. El mismo Maguen Abraham trae el Targum de Onkelos y al texto que dice Sot Jucat Torah, ¿sí? Este es el decreto de la Torah. Onkelos lo traduce al arameo como Da Gesera Oraita. Esto es una Gesera de Oraita, viene siendo como un decreto. Una cosa que venía diciéndose, esta es la ley de la Torah. Jucat viene siendo un mandamiento de la Torah que no tiene una explicación lógica, como lo vemos en este caso de la Pará Tumá. Pero Onkelos le trae la esencia del texto. Dice, esto es una Gesera de Oraita. ¿Qué es Gesera de Oraita? Esto es una Gesera de Oraita. Hay muchos secretos ocultos detrás de todas estas cosas. El Imbrei Shamayim
trae la causa de por qué vino este evento. El Imre Shamayim dice que esto fue nada más y nada menos porque en esa misma plaza, unos años antes, habrían quemado también de forma masiva, pero de manos de muchos Yehudim que se opusieron a las enseñanzas del Rambam, a la enseñanza de Rabbi Moshe ben Maimón, quemaron frente a la plaza el Moreh Nebuchim. El Moreh Nebuchim era una obra de Rambam que trajo mucha polémica en aquella época. Una obra que después descubrimos por medio de el Rambam, una de las personas que más se lo puso, pero no se lo puso a este nivel. Rabbi Nachmanide, Ben Nachmanide, él dijo, para tratar de aplacar la situación que había después de su muerte, después de la muerte de Rambam, que el Rambam no había escrito esto para una cuestión de orden público, sino para algunas comunidades de España que tenían mucho vínculo con la filosofía y para aclararle algunos puntos filosóficos y con respecto a Hashem y a la Torah de Dios. Él hizo la obra de Moreh Nebuchim, que nunca tuvo la intención el Rambam de que esto fuera público, ni que las pensadoras enseñaran, ni que fuera una cuestión de orden público. Esto lo trajo el Rambam Nachmanide para poder aplacar de alguna manera todo este dilema, porque muchos grandes jajamim no fueron personas pequeñas los que se levantaron contra el Rambam para poder aplacar esta forma de enseñanza filosófica que traía el Rambam Maimónides, porque era una forma de enseñanza no peculiar, una forma que traía como especie de una revolución en la historia, un poco peligrosa, porque sabemos que por medio de la filosofía griega se podría enseñar en un momento determinado, pero no es correcto enseñar por medio de la filosofía griega las enseñanzas de la Torah, porque dicen los jamín que se pudieron esto, porque esto podría traer el día de mañana que las personas dejaran de creer de una forma sencilla y pura, con fe tranquila en Hashem. Podía traer confusión en el pueblo, y por eso fue esta oposición. Sí, de ambas partes trajeron, pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué fue el problema? El problema es que nada más y nada menos el problema llegó hasta el punto de incinerar públicamente las obras de Rambam. Y no solamente esto, sino que empezaron a haber muchas diatribas en contra de Rambam, y esto sí traje como especie de un giluj así. Pero bueno, entre los grandes ellos entienden, nosotros no podemos entender realmente el mahloket que realmente hubo a nivel secreto, a nivel de Sodot, en esos niveles. Nosotros simplemente podemos registrar la historia y ver que realmente hubo una historia y repetir lo que dicen los jamín. Jamín dicen que Dafka, esto fue un decreto de la Torah. Entonces, por una parte, hasta el punto tal que todavía en las quinot, en las lamentaciones que tenemos de Tisha B'Av, nosotros nos lamentamos por estas cosas que pasaron en Francia, por todas estas quemas del Talmud y todas las cosas, estas situaciones que hubieron dentro de nuestro pueblo. ¿Y qué podemos traer? Realmente me dirían, David, ¿qué Kesher tiene la parashá con todas estas cosas? Tenemos mucho simbolismo, sí, tenemos la quema de la paraduma, tenemos también la quema de los talmudín, es decir, de las enseñanzas de los Sifrei Talmud en Francia. Tenemos también la quema de Moreh Nebuchim de Rambam. También tenemos en esta parashá una rebelión más contra Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen, cosas raras, siempre se estaban levantando contra ellos, nada más y nada menos contra las personas que traían la Torah. Y tenemos otro simbolismo que es el contexto de Francia y todo este mahloque que hubo contra Rabbi Moshe ben Maimón. Tenemos mucho simbolismo, quemas por un lado, tenemos Moshe y Moshe, como decían Jamín, mi Moshe al Moshe, dice de Moshe a Moshe, dice en como Moshe, dice es decir, estamos hablando de Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe ben Maimón no era cualquier rabino, uno de los rabinos que más comentarios tiene a su obra es Rabbi Moshe ben Maimón. A él comentó el Shulchan Aruch, el Rabbi Yosef, tenemos muchísimo el Kesef Mishneh, que es el comentario del Kesef Mishneh, y muchísimos más comentaristas que comentó a Rambam. Sí, no es cualquier persona que estamos hablando, sino una persona de un nivel elevadísimo, que en un momento determinado no se pudieron comprender sus enseñanzas. Bueno, como el Moreh Nebuchim, esos otros 5 pesos. No es menos cierto que la filosofía es como un arma peligrosa para la emuná sencilla que que enseñaban los jajamín hasta ese momento, pero hay que acercarse a este mahloket
con mucho cuidado y con opiniones muy cuidadosas. Entonces, ¿qué podemos enseñar de todas estas cosas? Yo creo en manera simple podemos aprender que tenemos la Torá, porque como dicen los Jajamín, la Torá es un hok. En toda su extensión podemos verlo. La Torá es un hok. Como está escrito en esta Torá, dice Sot Hukat. Sot Hukat, esta es la ley. ¿Qué cosa es la Hukat? Dicen los Jajamín, Sot Hukat a Torá. La Torá, dice Jajamín, es un hok. Es un hok en sí mismo. Tiene muchos secretos en sí mismo, encierra muchas cosas que aunque a nosotros nos parezca lógico estudiar la Torá, nos parezca lógico acercarnos a ella, nos parezca lógico todas las cosas tal vez que podamos encontrar en ella, no es un libro de historia, no es un libro de detalles prácticos, es un hok. Es una cosa que va más allá de nuestra mente y va más allá de nuestra historia y de este mundo. Podemos estudiarla, pero no podemos envanecernos con ella. Porque no es el objetivo envanecernos con ella. Podemos discutir de ella, pero no podemos albergar odio uno al otro por medio de ella, porque no fue dada para ella. Podemos sacar alguna novedad, algún hidush de ella, pero tenemos que tener mucho cuidado de entender que esa es la última palabra de la Torá. Existen muchos hidushim en la Torá, pero ninguno de ellos es la última palabra. Como dicen Jamín, la Torá tiene 70 facetas. Y algo más. En la Torá tenemos algo conocido como el Nistar y el Niglé. El Niglé es la cosa revelada y el Nistar es la cosa oculta. Nuestra Torá hoy en día tiene cosas reveladas, pero también tiene cosas ocultas también. Tenemos cosas que no entendemos también, cosas de Kabbalah, cosas muy profundas, que no la podemos comprender completamente. Aunque la podamos leer, no la podemos comprender. Que la podamos leer y podamos razonar a ella no quiere decir que la podamos entender. Dicen a mí que en los tiempos del Ben David, cuando venga el Ben David, todo lo que a nosotros nos parece ahora Nistar, todo oculto, en ese momento será Niglé, será una cosa revelada. Y el Mashiach traerá un Nistar mucho más profundo. Y eso en los tiempos del Mashiach, cuando venga el Olam Jabá, será muchísimo más profundo. Se nos viene a decir en los Jamín en este punto que la Torá es un Insof, no tiene fin. Es un map muy profundo, no tiene fin. No tiene fin. Entonces, especular con respecto a ella sería un atrevimiento de nuestra parte. Discutir por medio de ella sería un atrevimiento de nuestra parte. Envanecernos por medio de ella sería un atrevimiento de nuestra parte. Estaríamos errando constantemente. Jamín dicen que la Torá tiene una porción de vida y tiene una porción de muerte, que depende de la manera en que nos acerquemos a ella. Si nos acercamos de la manera correcta, entonces el fuego que sale de ella, con el fuego que sale de ella, podemos incinerar, pero podemos incinerar para bien, para purificar, como en el caso de la vaca bermeja. Pero si nos acercamos por medio de ella de una forma incorrecta, podemos quemar, Hazel Shalom, como en el caso de la quema de los Sifrei Torah allá en Francia. Que sea la voluntad de Hashem, que nos podamos acercar y que podamos acoger su mejor porción de la Torah, y como está escrito en Mishlei 3:18, por Shlomo Amelech, está escrito, Etz Hayim Hi, Lama Hasikim Ba. Árbol de vida es ella para todos los que se aferran a ella. Shalom, shalom, lekulam.